Hola. Hola, bienvenidas, bienvenidos al tercer episodio de Vaya por Dios. Hoy está con nosotros Marta. Hola. Marta era mi compañera de residencia de psicología clínica y bueno, es mi amiga, como todo el mundo que ha venido por el momento. Bueno, alguna vez me preguntáis un poco si es como guionizado tal o tenemos temas y aunque es verdad que inevitablemente al conocer a la gente que viene, más o menos tengo en la cabeza qué temas me gustaría tocar, es bastante fluido, o sea, vamos improvisando bastante sobre la marcha y sobre dónde nos lleva la conversación, que era también la idea que yo tenía en un primer momento y que me apetecía hacer. Entonces, nada, simplemente ese dato. Y hoy tenía un poco de dudas de cómo empezar el episodio porque, bueno, no sé qué os estaba pareciendo, me podéis dar feedback. El tema de lo de leer los highlights o los emergentes de lo que se habló en el episodio anterior. Porque a mí me gustaba como a modo de resumen, pero no sé si a lo mejor, o de calentamiento para entrar, pero no sé si a lo mejor hay gente a la que se le puede hacer un poco pesado. Entonces, bueno, hoy no lo vamos a hacer, simplemente para comparar y ver cómo hacemos el siguiente día. Mi posición es que sí que me gusta que haya emergentes, porque es verdad que aunque conlleva algo de tiempo, es un buen repaso de qué se habló en la semana, en el episodio anterior y en el mes anterior, y creo que te pone en situación. O sea, personalmente me gusta ver, porque me gusta mucho la idea de emergente, ¿no? Como tal, entonces, bueno, pero es respetable que haya gente a la que no, y a ver qué te dice tu audiencia. Mi audiencia. Pues nada, la verdad que el episodio anterior levantó opiniones diversas. Por un lado, es verdad que fue como más, para mí como que fue denso en el sentido de que se hablaron cosas como con un nivel de profundidad. No era un podcast que pudieras poner de fondo y perderte trozos, como que tenías que ponerle bastante atención. Sí. Entonces, eso por un lado. Y luego también, bueno, es que a mí me encantó tener la conversación y escucharla. Bueno, si no la habéis escuchado, Sí. Recomendado. Muy recomendado. Y Pau va a sacar un libro. Se llama algo así como Amor en Movimiento. Bueno, puedes hacer como hiciste con el libro de la muerte, sí. Y luego lo pones. Sí, y yo creo que va a estar muy chulo porque seguramente de alguna manera hable de todo lo que hablamos en el podcast. Así que si os gustó y os interesa, yo no me lo he leído, pero me lo voy a leer. ¿Qué tal? Bien, estoy un poco nerviosa, pero quería agradecerte que me hayas invitado. Y luego me hizo mucha ilusión, o sea, en el primer capítulo, bueno, ya no sé si decir capítulo o episodio, pero bueno, en el 0 en realidad, que es en el que hablas tú sola, me hizo mucha ilusión que me mencionaras. Como que yo estaba en el coche, en plan, ahí escuchando, y de repente no sé, me emocionó mucho que hablaras de mí en el episodio 0. Así que nada, te agradezco mucho. Y que me encanta la idea, me encanta todo. Y además creo que no hay muchísimos podcasts, pero creo que esto no está como muy explotado y espero que tengas muchos éxitos. Cuenta si quieres un poco tu historia o así y de ahí lo que vaya surgiendo. Vale, claro, como yo soy la tercera en venir, es más fácil porque ves un poco lo que van contando los demás y como que te sirve para prepararte un poco, ¿no? O reflexionar incluso más sobre tu historia de fe. Y yo como que tenía como highlights de mi historia de fe, ¿no? Como que uno es que mi primer acercamiento a la idea de Dios, si digo Dios me refiero a una energía, algo que trasciende, ¿no? Lo material, algo real que es, ¿no? Que excede esto. Fue a través de la ciencia. Vale. Lo segundo es que espiritualidad y religión han estructurado mucho mi vida, pero siempre han estado disociadas, es decir, yo nunca he encontrado a Dios en la religión, Vale. pero la religión ha sido muy importante en momentos de mi vida. Vale. La religión católica. Vale. Luego, por otro lado, que para mí la espiritualidad es un camino ha sido como por ensayo y error todo el rato, como de ir probando un montón de cosas y ver con lo que siento que conecto, con lo que no, ¿no? O sea, y que creo que está en continuo, o sea, que nunca acaba eso. Y luego que yo encuentro a Dios sobre todo en dos cosas, en el sufrimiento humano. Es que yo mazo, vale.
y en la naturaleza, que es un poco también te lo dijiste, ¿no? En el episodio del tema del atardecer, que es, Sí. bueno, era un atardecer, creo. Yo como siempre he sido súper, desde muy pequeña, me gustaba ver documentales de National Geographic en vez de ver... Eso es verdad, lo he comprobado. Sí, sí, y como que, no sé, yo creo que en los animales, en ver cómo funciona la naturaleza, como que encuentro mucho la divinidad, es una cosa un poco extraña, porque todo me parece como muy perfecto, como demasiado perfecto para que sea aleatorio o Sí. fruto del azar, y luego en el sufrimiento humano, o sea, yo los momentos en los que me he sentido más intensamente esa sensación ha sido tanto en mi propio sufrimiento como dedicándonos a esto, que somos las dos psicólogas. A veces tengo historias delante que es como que me es imposible no pensar que hay algo mucho más grande detrás de todo esto, ¿no? Como que... Bueno, es una cosa controvertida porque de hecho como que el sufrimiento genera mucha crisis de fe, ¿no? O sea, Sí. yo he oído mucho en plan de si existiera Dios no existiría... O sea, si existiera un Dios como que realmente es todopoderoso y que realmente es bueno y es amor, no existiría el sufrimiento. Claro, pero eso es también entender a un Dios con barba, Sí, para ¿no? mí sí. O sea, entendiendo que Dios somos todos, ¿no? Como sí. que no hay como una cosa jerárquica de Sí, es verdad. yo soy Dios y te concedo una vida, ¿no? Sino Sí. como que entendiendo que para mí Dios somos todos y que venimos aquí como a aprender y a evolucionar y a como que entiendo lo que dices, o sea, yo he tenido millones de crisis de fe y me he enfadado Sí. muchísimo, pero creo que luego de cada crisis, o sea, en la crisis también encuentras, ¿no? O sea, creo que es un proceso... Sí, para mí también, o sea, yo por lo menos mi experiencia es que de cada crisis ha surgido un descubrimiento de alguna manera, pero luego también pienso, es que hoy hablábamos como de que hay gente que se enfrenta a situaciones de un nivel de sufrimiento desorbitado y pienso, a lo mejor para mí es fácil hacer esa lectura porque soy privilegiada de alguna Total. manera, ¿no? Sí. Entonces, como parto de una base de cierto privilegio que me permite que, pues eso, que una crisis sea un aprendizaje, pues porque tengo una red que me sostiene o porque tengo, yo qué sé, o sea, o porque realmente lo que me pasa no es para tanto, no sé, o sea, como... Sí, sí, sí. Bueno, no lo sé, no lo sé. O sea, yo creo que también, pero creo que hay como niveles de aprendizaje y o sea, como que creo que dentro de tu vida puedes tener esta experiencia de tener aprendizajes, ¿no? A través de las cosas que te van pasando, pero luego creo que también, o sea, como que el aprendizaje, a ver cómo explico esto, como que en estas vidas como tan terroríficas que como que tú y yo tenemos mucho contacto con eso por lo que, ¿no? Por dedicarnos a esto, como que creo que el aprendizaje quizá no es tanto desde lo consciente y desde lo espiritual, rollo, voy a aprender una lección espiritual de esto que me está pasando, ¿no? Pero como que sí que creo que quizá a un nivel más macro, o sea, como pensando en esto, como en Dios, claro, es que queda todo como muy ambiguo, pero como que creo que no solamente es el aprendizaje de esta vida en concreto. Sí, como del individuo. Sí, sí, o sea, como que yo creo que aunque no puedan hacer, hay personas que no, y es totalmente lícito y lo entiendo, o sea, como que hay gente que no va a conectar con la espiritualidad y que probablemente esté muy enfadada por la vida que tiene. Sí. Y creo que también es que creo que también eso en parte es espiritual, o sea, no sé cómo explicarlo, como que creo que también hay veces que tenemos que no todos venimos a lo mismo, ¿no? O sea, como que yo creo que hay gente que viene a tener experiencias de X tipo, o sea, y esa también es la riqueza, como que en otros episodios, creo que sobre todo en el de Silvia, como que se hablaba mucho como de cómo encontramos a Dios en diferentes cosas, pero como que en el fondo hay que ir como a la unidad, a lo sencillo, ¿no? Cuando yo creo que justamente lo rico es que cada uno encuentre a Dios, o sea, a mí me parece fantástico que haya gente que encuentre a Dios en el fútbol, ¿no? Que sí. hay gente que lo encuentra en el arte, hay gente que lo encuentra en la iglesia, hay gente que lo encuentra... Y creo que está bien porque no todos, si todos miramos hacia el mismo camino espiritual, ¿no? No tendría gracia, no sé. Es verdad, es verdad. Que en la diversidad también hay mucho, para mí, o sea, para mí la diversidad es súper inspiradora también. Hombre, o sea, yo también supongo que por la parte de colectivo LGTB y todo eso, para mí hay como una cosa muy importante en la diversidad y en defender y disfrutar y alabar un poco la diversidad. Como a mí no me parece interesante que todo el mundo sea igual. Exacto.
porque también si tienes varios referentes es más fácil que puedas encontrar lo que a ti te funciona. Si todos viviésemos la espiritualidad de la misma forma, sería bastante opresivo, o sea, de alguna forma, sí, ¿no? Entonces, como que yo creo que, al igual que yo en mi propia vida he tenido muchas formas de conectar con la espiritualidad, creo que muchas personas pueden conectar de formas diferentes. Entonces, hay gente que va a estar más desde lo corporal, a través del deporte, a través de... sí. O sea, como que creo que está bien que cada uno lo encuentre en una cosa diferente y siempre y cuando, que es un poco también lo que decía Silvia, ¿no? Como creo que en el momento en el que endiosas eso y pones a Dios fuera de ti y como que tienes que, o sea, como que pierdes el control, ¿no? Como pensando mucho, por ejemplo, en el tarot y todas estas cosas, la ¿Vale? gente que entrega todas las decisiones las pone en lo que digan las cartas, imagínate, Ya. ¿no? O lo que me diga un astrólogo, lo que me diga un asesor espiritual, un sacerdote, o sea, me da igual. Con el momento en el que tú pierdes el control de tu vida y todo lo que haces lo haces en base al criterio de otro, ahí creo que se te va un poco, pierdes el punto, ¿no? Total. Pero mientras hay un equilibrio entre lo que te puede aportar otras cosas y tu propio criterio, o sea, creo que está bien, ¿no? Que cada uno lo viva como lo quiera vivir. O sea, yo no sé. Ay, yo estaba pensando, una amiga me comentó, me dijo algo así como que le interesaba como que se planteara el tema de que ahora como los psicólogos o el espacio psicoterapéutico o la psicoterapia tal, somos como los nuevos sacerdotes o cumplimos como esa función de, o sea, sí, que antes a lo mejor la gente iba a confesarse, ¿no? O no lo sé, o buscaba como las respuestas más allí y que ahora la tendencia es en ir al psicólogo. Bueno, lo estoy simplificando demasiado, pero... No entiendo. Y es verdad que para mí, o sea, bueno, como ahora más, pero para mí hay una cosa muy inseparable como, bueno, no sé cómo tú vives tu parte espiritual en consulta, pero para mí es como que al principio buscaba separarlo más, ¿no? Por esto de ser más objetiva, científica, no lo sé. Pero ahora, de hecho, me parece más rico, lo disfruto más y creo que vinculo de otra manera porque me dejo como conectar con eso. Estoy siendo muy ambigua, ¿no? Pero como que en el encuentro digo, y esto que está pasando aquí es más importante que una psicoterapia. De hecho, cuando hice el congreso este y no sé qué, y llevé la ponencia... bueno, contexto. Hace un año y medio, bueno, hace un par de años, ponle, llevé a un congreso una ponencia sobre, o sea, se titulaba algo así como la espiritualidad como un recurso para el terapeuta en la era de la psicoterapia basada en la evidencia, ¿no? O sea, como que yo creo que ahora la psicoterapia está muy en la ciencia y en vamos a demostrar que lo que hace sirve y no sé qué y todo esto. Porque mucha espiritualidad del mundo está puesta en la ciencia. También es verdad. Eso es cierto. Entonces, bueno, como que yo siempre me ha costado como sentir que una parte tan importante de mí que era la espiritualidad, como que sentía que no tenía lugar dentro de mi trabajo o dentro de mi yo en el trabajo o algo así, ¿no? Y como que no podía compartir esta parte con mis iguales, no es una cosa que pueda hablar como con mucha gente. No. De hecho, yo en una sesión de grupo, en un postgrupo, una mujer habló de cosas de la iglesia y yo le pregunté a, bueno, no sé si decirlo, a Victoria de Felipe. Un beso para Victoria. Sí, en plan, ¿y esto cómo se aborda? Y no entendí la pregunta. Y yo me quedé en plan, vale, simplemente no tengo que hablar de esto. Claro. ¿No? Porque es como que no lo entendí en plan de, bueno, cada uno que crea lo que quiera, tal. O sea, yo no iba por ahí, pero a lo mejor no hice bien la pregunta tampoco. A ver, era SR1, entiendo que también. Sí. Pero, o sea, yo creo que, bueno, lo que iba a decir es que cuando hice esa ponencia, una persona del público me dijo que en el encuentro terapéutico había momentos que se sentían como sagrados. Sí. Que me gustó mucho esa palabra, bueno, ya dijo holy porque era en inglés, ¿no? Pero que a mí eso me pasa muchísimo. Sí. Que hay momentos concretos de estar con las personas que acompañamos que digo, ¿esto? O sea, ¿no? Que se siente un poco así. Entonces, yo creo que para mí la espiritualidad en el trabajo tiene como dos partes. Una es cómo me sirve a mí para manejarme en el trabajo, o sea, para tolerar
este trabajo que pues muchas veces estás expuesto a muchísimos traumas muy salvajes de muchísima gente. Entonces, a mí eso me ayuda a mí como a intentar darle un sentido, como pues eso, a no volverme loca yo en el proceso, ¿no? Sí. de esto. Pero por otro lado, hay personas que también son, o sea, la espiritualidad es una faceta muy importante de la vida de las personas y como que no se suele explorar en consulta. Entonces, yo hay pacientes en concreto con los que si sé que es importante para ellos, lo trabajamos en la consulta, porque es un recurso más. Si el paciente, otra cosa es que el paciente no sea un recurso que tenga, pero si el paciente es espiritual y se puede apoyar en eso, lo puedes traer dentro de la consulta y explorar qué significa para la persona, cómo lo vive, cómo le resulta útil y aliarte un poco con esto, ¿no? Además, yo ahora que estoy en agudos, porque además, claro, mucha gente, toda la parte delirante y tal, muchas veces tiene que ver con estas cosas. Bueno, no sé, o incluso aunque no sean cosas delirantes, pero claro, es una crisis vital muy gorda que termina en ingreso, eso está a flor de piel con algunas personas, eso, total. Con otras no. Con otras no de forma explícita, pero bueno. Y creo que en otros momentos lo hubiera bloqueado más si sale en consulta como simplemente extinción. Total. Y ahora no, porque aunque, o sea, al final es el lenguaje de esa persona y también lo tienes que recibir y acoger, incluso aunque sean creencias que no tienen nada que ver conmigo. Exacto. A ver, es que si tú eres terapeuta, aunque tú no seas nada espiritual, me parece como muy artificial no explorar eso, porque si es una parte importante de la vida de la persona, ¿cómo no vas a meterlo en la consulta? Se nota un corte, yo creo. Sí. Y los pacientes lo notan, como el corte ese que haces de como que esto no va aquí. Sí. Aunque no sea como violento, pero se nota. Sí, y a mí hay pacientes como que me lo han dicho, ¿no? Como bueno, sí, no, como extrañados cuando yo les pregunto de que no sabía que se podía hablar de esto aquí, ¿no? Como, y a mí me parece que un buen terapeuta tendría que ser capaz de dejar al lado sus creencias para meterse en el mundo de la persona que tiene delante, ¿no? Y bucear ahí y ver un poco qué pasa. Porque muchas veces si no exploras eso tampoco entiendes qué le está pasando a la persona, porque a lo mejor tiene que ver con eso, ¿no? Sobre todo en personas que han estado desde muy pequeños expuestos a entornos religiosos, que muchas veces no es como un factor protector y a la vez es un factor de riesgo para algunas cosas. Bueno, no sé, como que yo creo que en general, sean cuáles sean tus creencias, creo que es una cosa que no se explora en consulta y que se tendría que explorar más. Sí, sí. Sí, luego, o sea, a mí se me mezcla todo este tema con el de que creo que ahora en esta deriva un poco cientificista de la social, no sé, muchas veces estamos cogiendo elementos que vienen de una tradición filosófica, religiosa, de distintas culturas, quitándoles esa parte y utilizándolo como si fueran técnicas, que me parece, no lo sé, como por lo menos para darle una vuelta. Sí, a mí me pasa un poco lo mismo. Además es un poco apropiación cultural. Sí. Es verdad, ¿eh? Es que es como... Sí. Sí. Y encima lo vamos a monetizar, o sea, lo vamos a mercantilizar. Eso es muy fuerte, lo vamos a capitalizar. Eso. Sí, es verdad. Sí, porque que eso es una cosa como que también lo pensaba entre las ideas que tenía, ¿no? Que es un tema controvertido, porque yo entiendo que si tú te dedicas laboralmente a algo que tiene que ver con la espiritualidad, yo qué sé, hay como muchas cosas, ¿no?, que puedes hacer. Yo entiendo como que todos tenemos que vivir de algo, pero es verdad que a mí me pasa una cosa que es como que siento que en el momento en el que la espiritualidad se pone al servicio del dinero, o sea, cuando hay dinero de por medio creo que se desvirtúa. Sí, de hecho yo ahora que no trabajo en la pública y que soy autónoma y claro, tengo que cobrar por mis servicios, me cuestiona muchísimo eso, en plan plantear el precio, o sea, también entiendo el valor que le das a algo cuando pagas por ello, también entiendo que tengo que comer, o sea, pero sí, y que lo que hago tiene un valor, pero claro, es que es una movida, es una movida, es una movida. Sí, o sea, yo creo como que es difícil porque, insisto, sé que la gente tiene que comer, pero creo que lo más limpio
sería como intentar no vivir de eso, y que si tú tienes un don, porque yo considero que hay gente que tiene dones espirituales, sea cuales sean, como intentar no capitalizarlo, porque creo que ahí ya deja de ser, o sea, yo he vivido con personas, o sea, yo tengo en la cabeza personas que para mí tienen un don de algo y que en el momento en el que lo han convertido en su trabajo, como que yo ya he tenido la sensación de que ya están desconectadas de, ¿sabes? Como Sí. del propósito, y que ya es una fuente de ganar dinero, como que ya cada persona es un cliente, no es una persona a la que ayudo. Entonces... O sea, yo pensaba en la iglesia, por ejemplo, que al final los curas no te cobran. O sea, bueno, luego hay donaciones, pero ya es distinto. Tú no le pones un precio a lo que haces. Exacto. A ver, no estoy como... O sea, la iglesia tiene sus historias bastante heavy también y con el tema del dinero también. Sí. Pero es verdad que las iglesias o parroquias o lo que sea que son coherentes, al final sí viven de acuerdo como a esa austeridad y no, vamos, en principio brazos abiertos a cualquiera, sea cual sea su económico, aunque es verdad que se invita a la gente que tiene a dar. Sí. Pero es verdad que es distinto a cómo está planteado ahora, que es como, te ofrezco esto y cuesta esto. Sí. Sí, no sé qué es mejor, ¿eh? O sea, todo... O sea, es lo que te digo, que tampoco tengo una opinión muy clara, porque entiendo que la gente si tiene un don y lo quiere explotar, es que ya diciéndolo así, ¿no? O sea, entiendo que bueno, si lo quieres... quiere dedicar la mayor parte de su tiempo a eso y por tanto... Claro, tiene que monetizarlo para comer. Pero es verdad que mi sensación es que es eso, ¿no? En el momento en el que como vas a cobrar por ese servicio, como que ya se pierde el foco, ¿no? Sí. Entonces, y creo que también es lo que está pasando mucho con lo New Age y con todas estas cosas, como que ahí... Todos son retiros, no sé qué, tal, que son caros, o sea, que ahí se mueve dinero. Pero bueno, eso, ahora que has dicho lo de capitalizar, o sea, como las nuevas tendencias en psicoterapia, ¿no? Están capitalizando estrategias, no sé, estrategias como, bueno, cosas de... herramientas ancestrales de otras culturas, y ahora ya no te cobran por meditar en Sri Lanka, ¿sabes? Sí. Quiero decir, y aquí es como... Bueno, sí, que a mí también me genera mucho conflicto también todo esto. Sí, sí. Y lo que iba a decir es que en realidad era por otra cosa que has dicho antes, pero has hablado de los pacientes como que han estado como metidos en ambientes religiosos y tú antes has hecho como un matiz entre espiritualidad y religión y quería preguntarte, voy a encender una luz, sé que no es el momento, pero vale, he visto como... Volvemos después de esta pausa. Vale, para mí, y esto no lo había pensado hasta el otro día, gracias a que me recomendaste el documental, empecé a pensar mucho en esto. Documental muy... Bueno, a mí me gustó mucho porque además a mí me gusta mucho tema sectas y tal. Bueno, no sé si esa palabra se aplica, creo que sí. Pero hay un documental en HBO Max que se llama El Minuto Heroico, sí, que va sobre el Opus, va sobre el Opus. Y por poner en contexto, yo toda mi escolaridad estuve en un colegio del Opus Dei y estuve yendo varios años a un club de estos por la tarde y tal, los viernes. Entonces, que son como también, o sea, para quien no conozca un poco, como el lugar un poco de captación de adolescentes y tal. Sí. Es como un club social y de ocio y tal, sí, pero en el fondo. Sí. Como que yo siento que siempre la espiritualidad ha estado muy presente en mi vida desde bastante pequeña, o sea, porque yo recuerdo, como he dicho antes, a través de la ciencia, como que yo es que no te sé decir qué curso de primaria era, pero cuando empezamos nos explicaron por primera vez que era el Big Bang y toda la movida, yo recuerdo empezar a pensar mucho, vale, me cuadra una teoría relativamente coherente de la evolución y todo eso hasta el Big Bang, pero yo me recuerdo estar angustiada no, curiosa, pensando, ¿y el Big Bang qué? ¿Quién lo puso ahí? O sea, vale, hasta el Big Bang tenemos una teoría científica más o menos, ¿no? Vale. Pero antes, ¿qué? Sí, ¿no? ¿De dónde sale eso? O sea, tenemos muy normalizado que sí, el Big Bang, pero había ya una bola con un montón de partículas que de repente explota y crea todo el universo, no sé. Sí, o sea, es verdad que dices, ¿por? Claro, sí. ¿Quién puso ahí? Y recuerdo ir a preguntarle a la que era en teoría como mi mentora espiritual en ese momento, del club este por las tardes, recuerdo plantearle esta duda, ¿no? Y me decía, claro, yo ahí pensaba, claro, aquí entra Dios, ¿no? Como concepto. Sí. O sea, como que para mí
ahí, a través de la ciencia, que también lo que he explicado antes, la naturaleza, ¿no? Yo cuando observo y pienso en la naturaleza y en el universo y en sí, eso me hace enseguida conectar con que la hipótesis más plausible sí, sí. es Navaja de Occam. es que exista como algo más tal, ¿no? Desde un poco la deducción y lo que conocemos. Y la cosa es que recuerdo ir con esta angustia a esta mujer y le decía, vale, ¿y el Big Bang qué? O sea, vale, ¿no? Y le digo, vale, lo creó Dios. Y entonces yo le preguntaba, ¿pero quién creó a Dios? Yo todo el tiempo iba como... Al origen. Y me decía, es que Dios existe desde siempre y para siempre, pero nuestra mente humana es limitada y eso no lo va a poder entender nunca. Yo a lo mejor estaba en cuarto de primaria, o sea, y esto se me ha quedado grabado porque dije, o sea, me impactó, ¿no? Y entonces, eso como que a raíz de todo eso, yo siempre he tenido una sensación como de conexión con algo que trasciende y tal, 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 como que yo tenía mi relación privada con Dios por un lado y luego estaba a nivel educacional todo lo que, el impacto de estar en una institución como tan religiosa, que igualmente yo voy a decir, por defender un poco, que mi experiencia fue bastante, yo tengo muy buenos recuerdos del colegio. Es verdad que otra cosa es cómo funciona el Opus Dei dentro de la organización, sí, claro. pero aunque sí que había cosas que siento que han tenido una huella en mí, sí. a veces no del todo positiva, pero como que yo siento que para mí no fue una experiencia traumática. Sí que tengo compañeras del cole que sí lo vivieron un poco traumático, pero yo la verdad es que fui una niña bastante feliz en el colegio. Bueno, a ver, o sea, es razonable, ¿no? No creo que todo el mundo que pase por ahí... No, también depende mucho, y aquí entra un poco lo que... Claro, yo recuerdo querer ser una niña modelo a nivel que se esperaba de mí en el colegio. Es decir, yo no recuerdo querer ir a misa y confesarme y toda la movida porque si no iba a ir al infierno, porque esta cosa culposa, porque tal. Yo recuerdo que hacía todas esas cosas para que mis profesoras pensaran bien de mí y me tuvieran muchísimo cariño. Ya. O sea, como que era más desde el... Yo en ese momento necesitaba pues mucha validación, mucho reconocimiento, me imagino, ¿no? Como que yo creo que me sentía... Estaba como falta de eso y era como que necesitaba que mis profesoras pensaran, esta niña increíble, esta niña modelo que, ¿no? Que saca buenas notas y va a misa y se confiesa y tal. Entonces yo recuerdo... Es menos terrorífico que el infierno. Claro, entonces yo recuerdo que pensaba, tengo que ir a confesarme porque tengo que generar buena impresión, ¿no? Sí. A esta persona, pero no porque pensara, porque es que si no me confieso voy al infierno. Sí. Entonces era como que, por un lado estaba mi relación con Dios y yo hablaba, o sea, yo recuerdo siempre como comunicarme con él de alguna forma, ¿no? Y dialogar, ¿no? Porque no me contestaba nadie. Pero como plantear preguntas, ¿no? Miro arriba porque es donde me imagino que están las cosas, ¿no? Pero todo lo que tiene que ver con la religión, que ha tenido mucho impacto en mi vida, pero no ha sido desde la espiritualidad, ha sido como desde la educación y desde, vale, ¿qué tengo que hacer para destacar en este entorno, para que se me quiera en este entorno, para, ¿no? Entonces, como que las dos han sido muy importantes, pero yo no he encontrado a Dios en la religión estructurada. Exacto. A mí una cosa que me está pasando, no sé si lo dije en el cero, es como que, o sea, yo evidentemente toda mi vida, hasta los 20 y pico años, he estado en una parroquia cristiana. Todo el lenguaje que yo tengo de base es ese y toda la, no sé, sí, todo eso. Cuando me salgo de ahí, ahora revisito como cosas, o sea, yo me sé muy bien la misa, el evangelio, o sea, el otro día estábamos hablando de las procesiones de Semana Santa y tal, porque Andalucía es Andalucía, y entonces hablaron de lo de que se indulta a un preso, ¿no? Es una costumbre que hay en algunos sitios y eso viene obviamente de cuando Jesús estaba como, bueno, en el tema, o sea, cuando ya le apresan, le juzgan y como que el pueblo decide que Jesús muera y liberan a otro que sí que es como un delincuente. Sí. Y entonces como que, sí, claro, esto es por lo de Barrabás. Y me mira Virginia y su familia en plan de, ¿qué coño es eso? Y yo, o sea, es que tengo muchos conocimientos, claro, porque al final he estado educada en esto, ¿no? Total, sí. Y vale, pero ahora, desde mi nuevo punto de vista o mi nueva posición de cómo veo la espiritualidad, la fe, revisito cosas del cristianismo que antes simplemente era lo que había y les doy un nuevo significado. Es como que lo que antes para mí era estructura, educación
y un poco vacío y un poco impostado, de repente ahora es como que tiene capas y lo entiendo. Pero claro, para poder entenderlo he tenido que alejarme y buscar otras cosas. Claro, pero yo creo que esa es la gracia también, un poco lo que decíamos de que a ti ahora, ya como con otro pensamiento y otro criterio, en cosas de la iglesia encuentras un sentido que a lo mejor otra persona no, pero tú sí. Entonces, ¿por qué? ¿Sabes? Como lo que decía antes, ¿no? Que la espiritualidad puede encontrarse en muchos lugares y que hay que dejar que cada uno, ¿no? Que eso es un poco lo que decía también Pau, de que da igual en plan que tenga sabor a curry, sabor a no sé qué, porque al final todo habla de lo mismo. O sea, yo ahora me estoy leyendo un libro que es como bastante famoso, el de Autobiografía de un yogi, que es de me suena. nombres indios. No lo voy a decir en voz alta. Bueno, es una persona muy importante. Vale. Como maestro y tal. Hace muchísimas referencias a textos del Evangelio. O sea, también a cosas en plan de Shiva, no sé qué, tal. Pero gurús y tal. Pero cuando pone citas de Jesús, yo digo, hostia, o sea, como que me sorprende un montón. Y esa cosa, creo que a veces aquí somos muy dogmáticos. O sea, bueno, no lo sé, pero a lo mejor ahora menos porque se está haciendo como una cosa más de síntesis. Pero es como, si eres científico, solo puedes ser científico. Si eres cristiano, solo puedes ser cristiano. Y lo demás está mal. Si eres, como que creo que eso lo tenemos muy... Bueno, pero no es un sé. poco ahora, porque yo recuerdo que una de las cosas que siempre me ha interesado, bueno, me ha gustado mucho es que los grandes científicos de la historia todos han sido bastante espirituales. Sí, Einstein, por ejemplo, lo decía. No sé qué, voy a inventarme totalmente esta cita, probablemente no fuera de Einstein, pero alguien muy importante dijo como que es imposible como no observar el universo y no creer y no pensar que hay algo más, ¿no? O algo así. Entonces yo creo que, y yo me sentí identificada con eso, porque mi proceso fue ese, ¿no? Sí. A raíz de observar, o sea, a mí siempre me ha encantado conocimiento del medio, bueno, conocimiento del medio, Sí. naturales, sociales, química, o sea, todo lo que tenía que ver, biología, para mí era, o sea, entender cómo funciona el cuerpo humano. Una profesora de clase decía que cada día que nos levantamos y estamos vivos es un milagro, porque todo lo que puede ir mal en el cuerpo humano. Sí. Además, es fascinante tanto cuando vas a lo micro y a la célula, el no sé qué, las proteínas, ¿qué? O sea, esas estructuras, es como cuando vas a lo macro, los ecosistemas, tal, o sea, es una barbaridad. Es una cosa muy loca. Es muy loca. Es que claro, yo pienso en estas cosas y para mí es imposible no pensar Dios. Sí, tiene un sentido, de alguna manera. Sí, es que a mí es como lo que decía un poco Silvia de la belleza. Sí. Para mí esto es la belleza. O sea, la naturaleza es la belleza en su máxima potencia. Sí. Y la perfección, es que es como... Me estoy leyendo también el libro que me lo estoy terminando ya, del cuerpo lleva la cuenta. Sí, yo me lo acabo de comprar. Vale, es un libro sobre trauma, por si a alguien le interesa, y el cuerpo, y habla como tanto de las teorías, o sea, es muy científico, la verdad, como neuropsicológicas de qué pasa cuando hay un trauma, qué efectos tiene, como luego también de propuestas de tratamiento. Y lo típico que al principio de los capítulos ponen una cita, muchas son como de, yo qué sé, de repente, Buda. Claro. O sea, me lo he inventado, pero como citas como de referentes religiosos o de referentes filosóficos también. Y nos hemos alejado mucho de la filosofía, de la antropología, de la, sí, no sé, como de la mitología, no sé. Sí, estoy de acuerdo. Es un poco triste. Pero bueno, y yo creo que también el problema que tenemos ahora como sociedad es que como hemos... Del arte. Bueno, sí, el arte es como lo máximo. Como que yo creo que estamos intentando, o sea, una de las cosas de las que hablaba como en el congreso yo era como que como ya no encontramos o no buscamos o no nos permitimos encontrar a Dios fuera, pues eso, en el arte, en la naturaleza, en lo que sea, nosotros estamos aspirando a convertirnos en Dios. Y yo creo que por eso también llevamos tan mal, o sea, todo lo que escapa de nuestro control, el ser humano lo lleva fatal. Porque aspiramos un poco a la omnipotencia divina de que no me pase nada, de no sufrir, de... Bueno, la medicina es bastante así. Sí, total.
Y creo que esto, bueno, es un reflejo de cómo estamos como sociedad, de la crisis, ¿no? De valores que tenemos. Y bueno, no sé, también yo creo que eso, ¿no? Como que el camino espiritual es un proceso que no acaba nunca y que está bien como que vaya cambiando y que sea individual. Y como que yo siento que he transitado mucho como primero de una espiritualidad, bueno, como he dicho siempre, como muy individual, alejada de la religión, pero al principio pues como la religión era muy importante en mi vida. Luego cuando empecé en la carrera, salgo de un colegio del Opus, me voy a la carrera de psicología, que es lo menos... o sea, un mundo como muy diferente, muy de izquierdas, ¿no? Como muy, muy alejado del Opus. Como que ya ahí también se hace una ruptura, como que empieza a haber... Además fuiste a la pública. Fue a la pública, claro. Sí. Entonces como que ahí también yo creo que se hizo como un corte en mi vida de empezar a ver muchas realidades muy diferentes a la mía, porque yo vivía en una burbujita de gente con un nivel socioeconómico bien, porque si llevas a tus hijos a un colegio del Opus concertado, pues algo de dinero tienes que tener. Y de repente sales y te das cuenta de otras muchas realidades, de la importancia de todo lo social, como que ahí empezó ya a transformarse algo. Y luego ya a lo largo de la residencia y y toda mi familia, es que no hemos hablado de mi familia materna. Es verdad. Pero toda mi familia materna es todo lo que, o sea, es Reiki, zodiaco, mi abuelo era lo más. Entonces, tu abuelo era maestro Reiki, ¿no? Mi abuelo era maestro Reiki, sí. Nunca cobró por sus servicios, por eso también tengo muy en mente lo de no monetizar, como que la gente venía a casa y él hacía sus movidas, pero nunca le cobraba a nadie, o sea, también yo por eso lo tengo como muy integrado. Entonces como que también en mí han coexistido siempre como esta parte de la ciencia y de tal, pero por otro lado en mi familia siempre ha estado súper normalizado todas estas cosas, ¿no? Y como que siento, no quiero renunciar, o sea, como que yo tenía un conflicto de interés, ¿no? O sea, entre lo que me dice mi trabajo y como mi compromiso con la ciencia y incluso con la presión social, porque a nivel social como es como esos son... hippies. Sí, hippies, no sé qué, y como que yo me sentía muy mal ahí también porque como que no podía compartir esta parte mía con otras personas y no quiero renunciar a eso porque también me encanta todo eso. Que también hay gente muy descentrada en nombre de lo espiritual, sí, pero también hay gente muy descentrada en nombre de la ciencia. Sí, totalmente. Entonces, pues da igual. Sí, sí. O sea, creo que todo puede, si tú tienes como un centro y una espiritualidad como muy construida por ti mismo, creo que te puedes enriquecer de todo. O sea, a mí tanto puedo disfrutar incluso de entrar a una iglesia y estar un momento en silencio. Las iglesias son muy guays. Las iglesias son muy chulas. Como... Hay energía ahí. Sí, hay sutil. Energía. No, hay energía. O sea, otra cosa no. Puedes no estar de acuerdo con la institución de la iglesia, ¿no? Y rechazarla. Pero lo que es un edificio de iglesia, sí, pasan cosas. Sí. Entonces, como que a mí me encanta eso, me encanta, pues eso, luego de estar en la naturaleza y me encanta luego irme a un retiro de yoga y me encanta que mi tía me haga reiki, me encanta que me tiren las cartas, o sea, todo me parece que suma y luego yo me quedo de lo que me van diciendo con lo que siento que resuena contigo. Que resuena conmigo, que le puedo dar una utilidad, o sea, como que yo creo que también la espiritualidad es curiosidad y apertura, ¿no? Para mí sí. Para mí eso fue como una clave también de, bueno, que como que me llegó en la residencia. O sea, bueno, yo creo que esa curiosidad siempre la he tenido porque todo me genera un poco de interés o fascinación o tal. Pero es verdad que también pues tengo muchas resistencias. Yo creo que también en parte, o sea, cuando lo hablé con Silvia y dijo la frase, la precaución está bien, a mí eso me hizo un poco de clic, porque es verdad que la precaución está bien. O sea, pues sí, porque al final son partes de uno las que uno pone ahí muy íntimas y muy vulnerables. Claro. Entonces, pues está bien protegerse. Claro, yo creo que es un equilibrio entre la apertura y la precaución. Sí. O sea, y si tienes eso más o menos, que eso es lo difícil, ¿no? Que mucha gente, es que lo explicabais súper bien, como que mucha gente vulnerable se entrega a causas espirituales buscando ahí como una solución y acaba dañándose más en el proceso. O sea, como que hay una parte muy oscura, ¿no? De cómo hay gente que se aprovecha, o gente que desde la inconsciencia a nivel profesional, o sea, que esto lo vemos mucho en la profesión, que gente inexperta... Con muy buena voluntad. Sí, con muy buena voluntad, pero voy a dedicarme a tratar trauma gravísimo cuando no tengo ni idea de qué va la movida, ¿no? Y se me va de las manos y no lo sé manejar, pero si es que yo he tenido esa sensación y yo estaba sostenida, o sea, como residente o incluso después, y aún así está sostenida por una institución como es la pública, o sea que, bueno, tiene evidentemente sus fallos, yo soy muy crítica y tal, pero también tiene, joder, su presencia y cuando hay algo grave,
el sitio que mejor lo... Bueno, no siempre. Sí, es un Esto que voy a decir respaldo. es muy polémico, Dios mío. Pero como que tiene la infraestructura o lo que sea para sostenerlo si se hace bien, que no siempre se hace bien. Tiene un poco la impunidad. Vale. ¿No? Vale, es mejor. Chic, estoy siendo súper polémica. No. Que nadie me haga caso a mis palabras, simplemente... No, pero yo entiendo, o sea, no siento que sea polémico, creo que es una realidad. Vale, pero que cuando llega una te persona protege. realmente grave, yo, o sea, en un contexto, es que es muy difícil, pero que a veces en lo privado es muy difícil sostenerlo. Totalmente. Y en la pública bueno, te desmarcas en plan de quién te está pagando, y desde ahí se puede trabajar desde otro lugar. O sea, es que claro, ahora que estoy viviendo como el otro lado, veo sus potencialidades y sus insuficiencias. Sí. Y bueno, eso, las dos cosas tienen mucho por lo que trabajar y mucho en lo que mejorar, pero yo soy muy defensora de la pública. Hombre, claro, es importante, pero sí, o sea, yo entiendo lo que quieres decir, de que al final la privada también es mucho más solitaria y en la pública, aunque tú estés solo en el despacho, como que hay una red que te sostiene, que es la institución. O sea, es como que sientes que tienes ahí como una armadura, ¿no? Que es como, trabajo en nombre de una institución, no trabajo yo por mi cuenta. Sí. Entonces, es importante. Pero bueno, no sé de qué venía esto. De como un poco desde la buena voluntad, cómo la gente se lanza, ¿no? a hacer, y de la espiritualidad pasa mucho, ¿no? Pues gente que tiene algún tipo de don o que de repente le interesa mucho este tema y se dedica a acompañar a personas con vidas muy, muy, muy jodidas que algún tipo de don o algún tipo de carencia. Bueno, sí. Porque, o sea, evidentemente, bueno, nosotras nos hemos remirado mucho y seguimos en ello. Gastándonos nuestro dinero. Gastándonos mucho dinero. En terapia no quiero pensar lo que me he gastado ya. Pero es verdad que todos los que nos dedicamos a este tipo, bueno, todos en general en la vida, pero los que nos dedicamos a profesiones de cuidado, parte de un lugar también, de una necesidad. Sí, totalmente. Entonces, si te lanzas a lo loco porque necesitas salvar gente, puedes hacer mucho daño. Sí. Aunque tu intención sea la mejor del mundo y maravillosa y bien conducida y con paciencia y con cuidado y poniendo límites a lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer porque te queda grande, puede ser maravilloso y aportar muchísimo en el mundo. Y se necesita gente que quiera hacer eso y que lo ponga en marcha, pero con cuidado. Sí. Entonces es verdad que desde esos lugares hay gente que hace mucho daño. Sí, la verdad es que y probablemente hay mucha temeridad. También nosotros hemos hecho daño en intervenciones. Claro, es que también yo una cosa que he notado es que el problema de las intervenciones, es que me sale decir New Age, pero bueno, que hay muchísimas variantes dentro de eso, ¿no? Es que desde mi punto de vista, cuando alguien tiene una vida muy dañada, necesitas vínculos, necesitas sostén. Sí. No necesitas bueno, cada uno me remito un poco, o sea, que decir, es verdad que cada uno encuentra la sanación en cosas diferentes. Yo creo que también es una cuerda de humildad para los terapeutas, porque la gente es como, no, es que se ha ido a un retiro, bueno, es que a lo mejor el retiro de yoga le ha servido mucho más que 25 sesiones de psicoterapia contigo. O sea, que es verdad que cada uno encuentra la sanación en cosas diferentes. Pero como que yo creo que la diferencia entre la espiritualidad de antes o los beneficios quizá de las instituciones religiosas en comparación con ahora es que ahora la espiritualidad es muy individual, es muy, tú te lees un libro del poder de la hora o tú te lees no sé qué y tú te vas trabajando a ti mismo, mientras que antes la espiritualidad estaba en comunidad, que daba un sostén. Entonces yo creo que el fallo de acompañar en la espiritualidad desde ahora, o sea, desde las corrientes de ahora, es eso, que es como voy a canalizar no sé qué y te voy a decir un mensaje que no sé qué y te voy a hablar de tus vidas pasadas, que vale, muy bien, pero ahora te devuelvo a tu casa. Para, y a ver qué haces tú con esto. Para mí está descontextualizado. Claro. Es lo mismo que decíamos de que, por ejemplo, el mindfulness, de que la psicología, el método científico coge técnicas que vienen de tradiciones y de contextos concretos, pero bueno, como sin sacarlo del ámbito espiritual, pero es como terapeuta holístico, no sé, es que ni siquiera sé de qué van estas cosas, entonces me parece un poco irrespetuoso por mi parte, pero por ejemplo con el Reiki, ¿de dónde viene el Reiki? Que no lo sé, en mi caso personalmente, pero es como si tú te has hecho un curso
y ahora abres una consulta alquilando un local aquí y ves pacientes, o sea, estás sacando muchísimo de contexto una cosa que probablemente tiene un pozo, no sé. Muy profundo, sí. Sí, entonces también cuidado, porque a lo mejor vas a hacer cosas que pueden ser muy potentes, pero desde qué lugar, desde qué sostén, desde qué... O sea, por ejemplo, lo pienso con los retiros de ayahuasca. Sí. Tremenda cosa. Sí. Creo que todo eso viene de una tradición y también como indígena, que a saber cómo se hacía en el contexto de los chamanes. En una comunidad cerrada. Sí, no tengo ni idea, o sea, estoy hablando desde el desconocimiento. Sí. Y ahora eres un guiri alemán. Un guiri, un blanquito, sí, y te vas pagas X a un retiro a descubrir la verdad de tu vida. A ver, no. Para empezar, mucha omnipotencia, mucha búsqueda de experiencias, como fuegos artificiales y mucho aislamiento, porque es como que lo busco en una droga, no lo busco en otro, ¿no? Como, sí, lo busco en como mucha evitación de... Sí, que a mí me parece también, que yo no tengo ni idea, yo no soy muy de uso de sustancias y tal, pero hay mucha gente, o sea, también tiene una tradición. Sí. Pero claro, la cosa es como sacarlo de su contexto y vaciarlo del significado y occidentalizarlo todo y todo. Claro, es que no es lo mismo fumarte algún tipo de hierba ancestral en las montañas con tu tribu y hacer algo ahí, ¿no? Como eso, como muy de comunidad, muy tal, muy con un sentido, a hacerlo tú en tu casa solo viendo a un youtuber a las 3 de la mañana. Una experiencia que es un fin de semana. Claro. Y luego vuelves a tu casa, a tu trabajo y a tu vida. Sí. Es muy raro, es muy raro. O sea, yo lo pienso, el significado que tiene, por ejemplo, yo desde lo que conozco, la comunión, que es el pan y el vino, y beberte una botella de vino. O sea, o sea, no sé, imagínate que se hiciera eso, pues es que no tiene ningún sentido. No, pero, sí. Pero es como, claro, es que tiene un significado. Tiene un significado. Los gestos tienen un significado. Sí. No sé. Yo creo que sí, que quizás es el gran problema, ¿no? de todo esto. Y eso, para mí como que pienso que la espiritualidad hay una parte que tiene que ser muy individual porque la tienes que construir tú a tu manera. Sí, porque tu camino es tuyo y solo tú estás contigo siempre. Pero que por otro lado es importante como el sentido de comunidad como sostén. Y luego yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que es como, creo que no se puede empezar la casa por el tejado. Pensando mucho en la unión entre psicoterapia y espiritualidad, creo que si tu vida terrenal está llena de movidas y tienes situaciones que no están... o sea, creo que primero tienes que resolver lo tangible. Bueno, de hecho. Y tener una vida como... O sea, estar como ordenado en lo terrenal, por decirlo de alguna forma, y ya si eso está, puedes plantearte movidas, fuegos artificiales o no, pero me refiero como más cosas espirituales, porque mucha gente tiene mucho malestar, tiene mucho sufrimiento y lo que pretende es que evadirse. Que la espiritualidad lo arregle todo. Y yo creo que para vivir genuinamente la espiritualidad, primero tienes que haber trabajado mucho lo terrenal, porque también te digo, venimos a ser humanos, venimos a trabajar eso, no a estar en los mundos de... Porque para eso, bueno, desde mi vivencia, ¿no? Que entiendo que somos seres espirituales que venimos a tener una experiencia humana, pues es que hemos venido a ser humanos. Tiene sentido que nos enfrentemos a todas estas cosas y si vivo toda mi vida humana aspirando al espiritual, no estoy viviendo la experiencia, ¿no? Para mí eso fue, o sea, ha sido un gran aprendizaje, lo decía en el de Silvia, que para mí ha sido como un gran aprendizaje en los últimos años y que paradójicamente ha tenido como una potencia muy grande el no irme a las nubes, sino estar en la tierra. Y de hecho, cuando hicimos el retiro de los chakras, que como que la profesora o lo que sea ponía mucho énfasis en los chakras, el 1, el 2, que son los que tienen que ver con la conexión con la tierra. Y si esos no los tienes tal, te desequilibra todo lo de arriba también. Total. Entonces, o sea, yo creo que desde muchos estos eso se dice. O sea, desde muchas creencias o visiones. Pero a veces lo New Age no tanto. Al revés, yo creo que es el boom como de la trascendencia sin... Es como eso, es que es intentar construir la casa por el tejado.
Pero también porque hay un vacío de eso, Sí, ¿no? sí, sí. Que ha total. dejado, o sea, la crisis de la Iglesia católica, bueno, de las grandes, Sí, instituciones religiosas. Sí. bueno, que lleva un poco o bien a esto o para mí, o sea, yo lo digo siempre, pero no sé si es una cosa que veo yo solo, pero también como mucho al fanatismo religioso, o sea, o al extremismo como más conservador, yo eso lo veo. Bueno, de hecho, la extrema derecha como bueno, a nivel político, que a lo mejor lo asocio y no es tan tal, pero como que está creciendo. Entonces, creo que también, o sea, hay más fundamentalismo religioso. O sea, tía, sé que esto, fuente, poco fiable, pero a mí en Instagram me sale mucho, tío, vídeos de las tradwives. Ya. No sé si a ti te salen esas cosas, o como de grupos, es que a lo mejor es porque yo esas cosas me hipnotizan y las veo. Claro, es tu algoritmo, porque a mí me salen vídeos de cabras y de animales todo el rato. Vale. Ese es mi algoritmo. Pues el mismo, el mío, a mí me salen muchas cosas de estas en plan de mujer tradicional, no sé qué. Es que me hipnotiza, tía, lo siento. O sea, no es porque yo sea el target, pero me hipnotiza. O sea, lo Tú eres veo. súper tradwife. Sí. Pero, tío, eso está existiendo. Ya. A ver, yo creo que también hay una tendencia que tú y yo hemos bromeado con esto, como de que hasta qué punto nos hemos pasado de evolucionar, ¿no? O sea, yo creo que nos hemos pasado de rosca y hay una tendencia, a mí me pasa solo que creo que con mayor criterio, tampoco quiero desacreditar a la gente, pero como que hay una parte de mí que tiende a poner en valor cosas del pasado que antes como que se cuestionaban más porque siento que nos hemos despirulado y que no está funcionando mucho el modelo social que tenemos ahora. Y yo creo que eso en gente como más malestar o con más, como que se lo llevan más al extremo, ¿Sabes ¿no? que el otro día vi también fuente, Reels, que hablaba como de que en momentos de recesión económica se valora más, pues, o sea, como que hay tendencias más conservadoras, en plan de, pues, por ejemplo, ahora que se está poniendo muy de moda eso de pues de volver un poco a la casa, a lo cotidiano, a la cocina casera, tías, está muy de moda. Totalmente en plan, de moda. a comprar en el mercado, a no sé qué, como que se está poniendo mucho a la vida en el campo, Esa soy yo. a lo sencillo, pero que tiene que ver a lo mejor con que vivimos un momento como económicamente más jodido. Y que en momentos de crecimiento y tal pasa lo contrario, como que el riesgo, sí, como pues salir más, sí. No Bueno, sé. también yo creo que tiene que ver mucho con el exceso de estimulación. O sea, yo Sí. creo que estamos llegando a un tope, o al menos mi necesidad de irme al campo aislada a tener una vaca y mi huerto y mis gallinas, Sí. tiene mucho que ver con que digo, ya no soporto más la masificación. O sea, no soporto, o sea, demasiado, o sea, yo me siento muy sobreestimulada todo el rato y yo creo que hay una parte que tiene que ver con lo que tú has dicho, seguro, pero creo que también hay una parte en la que la gente está como Sí, saturada. saturadísima y no puede Sí, más. y que genera malestar tanta saturación. Lo que pasa es que la gente que puede hacer eso es la gente que tiene dinero. Sí. La gente que no tiene dinero no se puede comprar una casa en el campo Y tener ¿no? unas gallinas. Entonces ahí también está pues la mierda de siempre, sí. el privilegio. Yo creo que podemos ir cortando porque hemos grabado 1 hora. Vale, fantástico. Bueno, ¿qué tal? La verdad es que muy bien, o sea, me ha gustado mucho, sí, que me he sentido como muy, Sí. eso, dialogando espontáneamente. Sí, mi sensación es bastante buena, creo que hemos hablado de bastantes cosas. Es verdad que no hemos podido, bueno, puedo dar para otro capítulo, de toda la parte que tú mencionabas en el episodio 0, ¿no? De el zodiaco, el tarot, Es todo verdad, no eso. hemos hablado nada de eso. Pero bueno, Bueno, te puedo invitar otro día, claro, más adelante. sí. Vamos a... Igualmente creo que era más importante, porque realmente eso es una parte muy pequeña de cómo vivo la espiritualidad, como que lo troncal y lo nuclear creo que sí que se ha hablado y Vale. se ha hablado de cosas mucho más importantes que eso, pero como que sé que es una cosa que a ti es de las cosas como que más te llama la atención, ¿no? A mí me llamó mucho la atención. Sobre todo es que me sacó de... O sea, yo tenía eso como cosa divertida, pero desde luego nada seria. Claro. Entonces, de repente dije, oh, puede ser que tenga, o sea, no sé, que, joder, que tenga su sabiduría también esto. Que
todo lo tiene en realidad, pero en cuanto se capitaliza, o sea, porque el zodiaco también tiene una historia detrás, otra cosa es, o sea, respeto totalmente que la gente piense que sea una basura, pero como que Hombre, no es... si tienes como idea de zodiaco... En revista Bravo, el horóscopo, efectivamente, o sea, como que al momento en el que eso se pone al servicio de esto, ¿no? Como de vender algo, ahí ya se corrompe todo, ¿no? Pero que también tiene una filosofía, además muy espiritual también detrás, que la gente no lo ve, que es muy interesante. Yo no me entrego fielmente a la causa, es una parte de mi vida que me parece interesante, que me divierte y tal. Es una forma más de entender la personalidad de la gente, como puede ser cualquier otra teoría de la personalidad. Sí, el enneagrama, no sé qué. Entonces, pero bueno, que ya en otro momento, si a la gente le interesa, pues hacemos otro episodio. Vale, pues si os interesa que hablemos de esas cosas, lo decís y por lo menos así comentáis un poquito, que vais perdiendo fuelle y estoy un poco enfadada. Muy bien. No, os quiero muchísimo, muchas gracias por escucharnos. Un besito. Adiós.